Annie llega apurada a la casa de su padre tras haber recibido una llamada de su cuidadora que decidió marcharse después de que éste la insultara y la amenazara físicamente. Él le dice que no sabe quién era esa mujer y no la necesita, recordándole a ella que la mujer estaba allí para ayudarle y que es la tercera que se va y le costó mucho encontrarla. Pero él se excusa diciendo de que ésta le estaba robando y que se llevó su reloj, que como le resultaba sospechosa le tendió una trampa, dejándole el reloj en un sitio visible para ver si se lo llevaba, aunque ya ni recuerda dónde lo hizo. Annie le pregunta si miró bajo su bañera, donde guarda sus cosas de valor. Su padre se muestra molesto de que ésta sepa dónde tiene un escondite, viendo luego que corre hacia el baño y que sale con el reloj. Annie le dice que muy pronto se irá a Londres y no podrá ir cada día, pues ha conocido un hombre que vive en París y se irá a vivir con él. Anthony le dice que no parece creer que ella tenga marido, pues no ha salido con nadie desde que la dejó James, aunque luego le pregunta si está abandonándole y le pregunta qué va a hacer de él. Ella dice que es muy importante, pues quiere de verdad a ese hombre e irá a menudo a verlo, pero si se niega a tener una cuidadora tendrá que llevarlo a una residencia de ancianos. Él se muestra contrariado y lamenta que no esté allí su otra hija, asegurando que ella no le trataría así. Al día siguiente, mientras está en la cocina, Anthony escucha la puerta, aunque nadie le responde cuando pregunta si hay alguien, encontrando a un hombre en su salón sentado leyendo el periódico, por lo que le pregunta quién es y qué hace en su casa. Este le responde que es Paul y que vive allí, recordándole que es el esposo de Annie desde hace 10 años atrás. Anthony le pregunta si no estaban separados. Este le responde que no, tras lo que le pregunta a Anthony si no se iba a ir con Annie a París, pues ella le contó que se iba a vivir con un hombre. Le explica que no entiende por qué su hija insiste en contratar a una mujer para cuidarle, pues él está perfectamente bien y no necesita a nadie que cuide de él. Preocupado por los síntomas de confusión de Anthony, Paul decide llamar a Annie. Anthony se pregunta qué están tramando contra él, diciendo que sospecha de que Annie quiere internarle, asegurando que no piensa dejar su casa. Paul le responde que esa no es su casa, que le han llevado allí mientras consiguen a otra cuidadora. Llega por fin Annie, pero Anthony ve que es otra persona diferente, por lo que le pregunta dónde está Annie, respondiendo ella asustada que es ella, que salió un momento para hacer la compra. Él le sigue la corriente como si la reconociera y le cuenta que oyó un ruido y vio a su marido, recordándole a ella que está soltera, pues se divorció de James hace 5 años atrás, por lo que le pregunta quién es entonces el hombre que estaba en casa, aunque ve que ya no está, afirmando que está pasando algo raro, tratando ella de tranquilizarle, respondiendo que todo se solucionará y le da su medicación. Él le pregunta si esa es su casa, aunque ella no le responde. Esta escucha por la mañana desde la cama el timbre de la puerta y oye a su hija hablando con otra mujer, a la que le explica que su padre está disgustado y le advierte que puede reaccionar mal. Le cuenta que hace poco tiempo él vivía solo, pero que tuvo que llevárselo y necesita de alguien que le ayude. Cuando su padre se levanta, le presentan a Laura, la nueva candidata a cuidarlo, con la que en esta ocasión se muestra encantador, ofreciéndole un whisky y contándole que su hija no toma nada y es un poco tonta como su madre, no como Lucy, su otra hija, la favorita. Esta es pintora, aunque le dice que hace tiempo no sabe nada de ella, agregándole luego que le recuerda a su hija Lucy. Le cuenta también que compró la casa hace más de 30 años y fue muy feliz allí, pero su hija está muy interesada en él y se mudó allí con el hombre que conoció justo después de que se divorció y trata de convencerle de que no es capaz de valerse solo para apoderarse de su casa, pero le asegura que no se irá de ese lugar tan pronto y que va a sobrevivir mucho más tiempo que ella, y hará un discurso en su funeral diciendo lo despiadada que era, insistiendo en que no necesita ayuda de nadie y que no piensa dejar su casa, tras lo que se retira dejando a su hija desolada. Laura la consola y le dice que no se preocupe, que todo saldrá bien. Annie llora en la cocina y se le rompe una taza, y mientras recoge los pedazos recuerda todo lo que su padre le había dicho. Viendo que hay luz en la habitación, pasa a ver a su padre ya dormido, imaginándose que lo asfixia con una almohada. Pasado un rato llega su esposo Paul, pero este hombre tiene otra apariencia y este le pregunta cómo le fue con la nueva ayudante, contándole que bien y que comenzará al día siguiente, pero está preocupada, pues cuando volvió antes con el pollo, su padre no la reconoció y vio en sus ojos que no sabía quién era. Aparece su padre en la cocina y Annie le dice que enseguida tendrá la cena lista. Anthony, al ver el reloj de Paul, se da cuenta de que no ve el suyo, insistiendo en que se lo han robado, quejándose de que todo el mundo coge sus cosas. Se acerca a Paul y le pregunta qué hora es, diciéndole que su reloj es muy bonito y le pregunta si es suyo. Entre tanto, Annie, tras encontrar el reloj, comienza a preparar la cena. Anthony le dice a Paul que no sabe por qué nunca se llevó bien con Annie, no como Lucy, a la que hace meses que no ve y le haría feliz volver a verla, aunque como es pintora está viajando por el mundo y le insiste en que le permita ver su reloj, insinuando que es el de él. Paul le pregunta cuánto tiempo más piensa seguir metiéndose en sus vidas. Al día siguiente, Annie lleva a su padre a una cita médica. La doctora le pregunta a Anthony
si vive con su hija. Este le responde que vive con ella hasta que ella se vaya a vivir a París, aunque Annie niega que se vaya a ir a otro lugar. Cuando se despiden, la doctora le dice a Annie que el estado de su padre es muy preocupante y le da su tarjeta personal para que la llame si algo se complica. Lo lleva a la casa y su padre se queda escuchando música clásica mientras Annie sale a hacer algunas compras. Luego, mientras está haciendo la compra, Annie recibe una llamada preocupante, por lo que regresa a casa, donde encuentra a su padre tratando de ponerse un jersey sin ser capaz de hacerlo por él mismo. Luego el anciano escucha como Paul dice que deben llevarlo a un geriátrico, pues está enfermo y su enfermedad debe ser tratada por profesionales, aunque ella le recuerda que al día siguiente empieza la cuidadora y estará hasta las 6, preguntando el marido qué pasará después de esa hora, respondiendo Annie que estará ella, algo que al marido no le convence. Callan cuando Anthony aparece, este al parecer les escuchó y proceden a cenar todos juntos, donde Paul se queja de que Annie tenga que cuidarlo y descuide su matrimonio. En eso Annie se molesta y se levanta de la mesa. Anthony, no entendiendo su actitud, le pregunta a Paul por qué su hija está actuando tan extraño y Paul le responde que ella está cansada. Luego Anthony le pregunta a Paul por qué no se van a alguna parte, preguntando si lo está haciendo adrede, y le recuerda que tenían previsto ir de vacaciones a Italia y tuvieron que cancelarlo por su pelea con Angela, su anterior cuidadora, y tuvieron que llevarlo a su casa para siempre. Annie y su esposo quedan a solas y vuelven a discutir, insistiendo él en que deben buscar otra solución diferente, pues ha perdido la cabeza y deben llevarlo a un geriátrico. Cuando Anthony regresa, le pregunta a su hija dónde está el cuadro de Lucy, respondiéndole a Annie que se confunde de casa, pues allí nunca hubo un cuadro. Él se molesta y se marcha a su habitación y se acuesta en su cama. Annie entra pasado un rato y se pone a acariciarle el rostro y le canta una canción de cuna. Al día siguiente, Anthony se levanta notando que no está en la misma casa y que todo está diferente, incluso notando que la pintura de su hija menor no está, y eso le causa mucha molestia. Comienza a llamar a Annie y esta no le contesta, y de la cocina aparece Laura, que le lleva su medicación y a la que le pregunta si es monja, respondiendo ella que no, preguntándole por qué entonces le habla como si él fuese un retrasado, y le termina diciendo que si no nota el apartamento diferente, pero luego se disculpa por cómo se comportó el día en que se conocieron e insiste en que se parece mucho a su hija Lucy. Ella le dice que Annie le contó ya lo del accidente de su hija Lucy, viendo luego que él no sabe nada, y ella le insiste en que tome su medicamento, donde él le recrimina luego de nuevo de que no lo trate como un retrasado, diciendo que es muy inteligente, contando de que joven trabajó en un circo. Mientras trata de convencerle de que se vista para salir al parque, aparece Paul, que vuelve a ser el primer Paul que vio en el salón de la casa y que le dice que quiere hablar con él, pero Anthony se asusta y le pide a Laura que no se vaya ya que no conoce a ese hombre, y Laura le dice que volverá pronto, que tiene unas cosas que hacer y se marcha. Paul le pregunta a Anthony cuánto tiempo más piensa seguir allí fastidiándole y arruinándole la vida a su hija, llegando incluso a bofetearlo varias veces, por lo que el hombre empieza a llorar y llama a Annie, que regresa de la cocina con su reloj y le dice que van a comer pollo, y trata de calmarlo dándole el reloj, y en esta secuencia nuevamente aparece el otro Paul, al que le dice que no sabe por qué se puso así. Por la noche, Annie habla con su esposo, donde reconoce que la situación de su padre es cada día peor y le da la razón de que ya no pueden cuidarlo. Anthony se despierta al escuchar la voz de Lucy llamándolo papá, por lo que se levanta y siguiendo la voz sale de la casa, viendo que en realidad está en un hospital. Vaga por los pasillos buscando a Lucy, a la que encuentra en la cama tras su accidente. Por la mañana siguiente ve que la puerta que abrió el día anterior es la de un armario. En la mañana siguiente, Annie le da el desayuno y le recuerda que tiene una visita, la de Laura, que él recuerda que es la mujer que se parece a Lucy, poniéndose nervioso ya que está en pijama y no quiere que ella lo vea así. Pero cuando llega su cuidadora, a la que le presentan como Laura, ve que es la mujer que en otro momento tomó por Annie, por lo que protesta y dice que quiere a la otra chica, y muy molesto se marcha a su habitación cerrando su puerta. Annie va a hablar con su padre y le recuerda que lo llevó a su casa como una solución temporal, pero cree que en realidad estará mejor allí, siendo su habitación la de un geriátrico, y le dice esto es como un hotel, preguntándole él dónde va a dormir ella, que debe recordarle que ella se va a vivir a París, respondiéndole él que le dijo que no lo haría, y rompe a llorar ya que no quiere estar en ese lugar. Annie le dice que debe irse, pero que irá a verlo algunos fines de semana, preguntando si se va a quedar solo y preguntándole si irá a verlo Lucy, pues la echa de menos, llorando a Annie, que le dice que también ella le echa de menos. A la mañana siguiente, Anthony se levanta y se toca la muñeca, notando que no tiene su reloj. En eso abre la puerta y observa a la mujer que tomó por Laura, a la que unos días antes también tomó por Annie, que
que en realidad es una enfermera que se llama Catherine. Esta le lleva sus pastillas y le dice que le está atendiendo desde hace varias semanas. Anthony le pregunta por Annie, respondiéndole la enfermera que su hija lleva varios meses en París con su esposo Paul, y le muestra una postal que este le envió y que le lee, diciéndole que va a verlo algunos fines de semana. Entra luego otro enfermero llamado Bill, donde Anthony recuerda que este se parece mucho a Paul. Le pregunta luego si va a ir su madre a verlo y comienza a llorar mientras repite una y otra vez que quiere a su mamá y que quiere que lo saquen de ese lugar. Catherine debe consolarlo, donde le dice que le ayudará a vestirse y saldrán al parque a pasear, y le agrega que todo estará bien. The Fire es una película que aborda esta enfermedad y lo hace en primer plano, exponiendo con un rigor casi quirúrgico los estragos que provoca en el cerebro de un hombre la pérdida progresiva de su propia identidad y de todos los puntos de apoyo donde se referencia en su día a día. Un hombre que, pese a la ayuda de su hija y sus cuidadores, va perdiéndose poco a poco a sí mismo sin poder hacer nada para evitarlo. La confusión, angustia, desorientación y el espacio físico cambia constantemente, rostros que él mismo confunde, y el tiempo se pliega sobre sí mismo, como un reloj que no sabe dónde lo has puesto. Lo más triste no es dejar de existir, el drama vital surge en el momento que ya no contamos. No interesa lo que decimos, estorbamos, molestamos como esos muebles acabados que ya no queremos porque su tiempo ha pasado. Desde hace un montón de años se evita que la naturaleza siga su curso, curando, alargando la vida de manera artificial, conduciendo a esos humanos cargados de años y tristezas a una residencia a esperar la muerte. La soledad y en gran parte el olvido de los familiares más directos. ¿Para qué queremos vivir un tiempo que ya no nos pertenece? Si te ha gustado este resumen, déjamelo saber en los comentarios, y si te gustaría que te resuma alguna película en particular, no olvides suscribirte, es gratis y me ayudas a seguir creciendo en esta linda y hermosa comunidad.